Bueno, bueno, después de todos los programas que llevamos ahí, hora y pico, 24 horas, y además, ese especial 24 horas que ahora todo el mundo, "Uf, por favor, no, vamos a hacer algo sencillito, ¿no? Vamos a hablar de algún primigenio de estos, ¿no? De qué tal Vale. igual, ¿no? Algo sencillito y demás, ¿no? Porque tal. Y ya se ha buscado algo y tal, y, ¿no? Tienes aquí la. Sí. Sí. ¿Qué coño es esto? ¿Esto qué Pues es? esto es también el Family Tree de los dioses primigenios. ¿Ves? Pero. Cthulhu, mitos de Cthulhu, Family Tree. Pero. ¿Ves? Mira, tienes aquí, tienes a Azazoth, tienes Pero. la niebla innombrable, la oscuridad, Shub-Niggurath, Yog-Sothoth, Astur, como te gusta a ti, ¿sabes? Lo he preparado todo, tío. El Nuk, Cthulhu, Pero. el Rey de Amarillo, los Vyaki, tienes Kasoga, los hijos, la hija, secreta, todo, Yo quería acabar un poquito ¿no? pronto hoy, ¿no? Esto es demasiado, ¿no? Bueno, una versión repetida si quiere, pero yo qué sé, ¿no? Esto es demasiado. Esto es. ¿No? Uf. Esto, mira, pero sí, es completito, ¿no? Y vamos a hacer aquí, vamos a hacer, no sé, los avalides de la verdad, de la Pero, sabiduría, esto, del esto que conocimiento. Pokémon fase 1, ¿esto qué es? ¿Cómo se, cómo que inventó de Pokémon el loca o qué? ¿Esto qué es? Madre mía. Madre mía, yo qué sé, ¿No? hablemos de uno, yo qué sé, o yo qué sé. Por favor. Un poco menos. Tengo esto también. Tienes aquí Muy, los dioses exteriores, los primigenios, mucho menos, las sí. razas servidoras menoras, no sé Sí, sí. qué. ¿Y esto bajo que la franja horaria o qué? Esto creo que es en qué momento de la historia de la Tierra aparecieron cada uno. Ah, Creo hay que que el primero tallarlo. de ellos, este de aquí, pues te lo dice. Joder, hay que emplear aquí. A ver, podrían poner los símbolos más claros. No sé, aquí. No, esto Peterson. No, Peterson. Hablamos el otro día, sí. En orden de apariencia, el Elder Thing. Vale, los antiguos, sí, claro. Empezaron los antiguos, luego Shogoth, Cthulhu y las estrellas estelares estas, no me acuerdo cómo se llama. Los, Bueno, otro ¿no? día, hablamos ¿No? de Coño, uno, mira, joder. de ese, la Zafro, todo, ya está, tío. Azafrán, sí. Buenas noches, Arcamorriers, Expertiers. Te un susto, te he despertado, te has quedado aquí dormido con la. Sí, tal cual. La Siempre me musiquilla dejas esta, ahí. la musiquilla aquí Suerte que tengo el tranquila. volumen controlado, que si no. Es que los buenos programas siempre tienen que empezar con un grito ahí que despierte, más si lo ven de Sí. noche, ¿no? Para que estén ya preparados para todo lo que puede venir, para todos los sustos primigenios y demás. Hoy, una vez más, vamos a hablar de ese gran juego de cartas que es Arkham Living Card Game conocido, o a lo mejor no. O a lo mejor no, ya veremos por dónde vamos. Y vamos a hablar de que, bueno, es que siempre estamos hablando que si los investigadores, que si la ciudad de no sé cuántos, vamos a hablar de los enemigos. ¿Contra quién nos enfrentamos? ¿No? Esos señores con Ahí capirotes está. rojos, esos sectarios. ¿Qué haces? ¿Qué feo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están intentando invocar? ¿No? Están invocando. ¿Qué están intentando invocar? ¿No? Dicen los primigenios, ¿no? Que no sabes exactamente dónde viene la palabra primigenio, ¿no? Que primi ¿Qué es es un eso? cani, ¿no? Suena como cani, ¿no? El primi, ¿no? Ha venido el primi a vernos, ¿no? Que sí, los dioses ancestrales, que los exteriores, los Sí, primigenios, los arquetípicos. ¿Qué es eso? A ver. que si están Bueno, buenas dormidos, que si noches a todo están no sé esto. Buenas cuántos. Sí, noches, sí, que no buenas hayamos noches. saludado. ¿Qué Buenos tal, días y tal. expertos, Arkham Y vamos a hablar de uno, que uno, bueno, Uno, tampoco vaya. sembranza una nota biográfica, un no sé qué para introducirlo, pero vamos a hablar de uno hoy, porque si no, acabamos mañana a las 10 de la mañana. O sea, vamos a hacer si un día tenemos que hacer Correcto. un maratón benéfico del Arcamorro Este, si queréis alguna jornada, hacemos un maratón de esto, hablamos de todo si queréis, pero hoy vamos a hablar de Azatoth,
El frío, ¿no? El dios idiota, ¿no? El dios idiota y ciego, el caos nuclear, el sultán demónico Daemon, el Daemon Sultan, el que no tiene alma, el Daemon sin alma Sultán también, el maestro de toda la creación y la destrucción, el nombre oculto, pérfido, no sé cuántos, el demiurgo idiota, el gran dios externo, ¿no? El supremo dios, el caótico dios de las sombras, gemela del dios, el señor que gobierna el Ultimate Void of the Chaos, el señor de todas las cosas, el alter ego de Dios, el uno en el abismo, el inconcebible, el Hind de Gulf, que es también abismo, ¿no? Es como el Gulf, bueno, el Hind de Gulf, el Netescurial, el Bach Vigiral, ese que está afuera, Azatoth. Pero te has dejado alguno, ¿eh? Me voy a dejar alguno, pero vamos, ¿cómo no voy a dejarme alguno? Pero bueno, que si hacemos Nyarlathotep, estamos hasta mañana. Que ese sí que tiene 1000 nombres. Ya, otro día. Otro día. Vale. Es un tío que tiene mucho poder, que tiene también una lista de poderes, ¿no? Que tiene omnipotencia auténtica, omnisciencia, omnipresencia, existe más allá de todos los conceptos, omnimanifestación, omniarca, inmortalidad absoluta y sueño con la realidad, ¿no? Me hace mucho esto, hobbies, pone, soñar. El primer gran debate a Zatón es si está dormido o si está soñando. O si está soñando. Se dice que está soñando y que el mundo es parte de su sueño, se dice un poco, de cierta manera. O si está pensando que está soñando, ¿no? También. Algo así, ¿no? O si está recordando que está soñando. O si todos nosotros somos un sueño suyo, ¿no? Es una. Es un. I got the charity. Menos mal que Bob Marley todavía lo ha inventado. Las flautas se usan para eso. Ojo, las flautas, sí, que en teoría está el bicho adormecido, ¿no? Después de haberle creado todo, ¿no? O algo así. Sí. Ahí está. O sea, bueno, a ver, vamos un poco, vamos aquí. Después de sentir mi gilipollas. Vamos un poco al origen. Vamos a que Alex explique aquí las cosas más o menos bien. Este árbol. Bueno, a ver. Este árbol, ahora llegaremos a ello, pero a ver, vamos a empezar un poco por el origen de todo esto. ¿De dónde saca un poco Lovecraft la idea de estos mitos? Porque, como muchos ya sabréis, porque sois expertos de Lovecraft, de los mitos de Cthulhu y demás, Lovecraft se declaró ateo con tan solo 5 añitos. El pequeño Lovecraft dijo, ¿qué mierdas es esto de la religión? Yo en esto no creo. Y es curioso, realmente curioso, que alguien que durante casi toda su existencia, durante casi toda su vida, negó pues eso, la existencia de un dios, o que al menos dudó que existiera, y que, siendo como era, creara un panteón de dioses como los que habitan en los mitos de Cthulhu. Decía que a pesar de su padre, que era anglicano, su madre, que era anabaptista, a pesar que desde muy pequeño estuvo acostumbrado a los cuentecillos de rigor de un hogar religioso y en la escuela dominical, nunca creyó en la abstracta mitología cristiana que imperaba en torno suyo. En cambio, pues fue devoto de los cuentos de hadas, de las 1001 noches, en los que tampoco creía, pero los cuales, pareciéndole tan ciertos como la Biblia, le resultaban mucho más divertidos. Y así pasó pues, a leer y a estudiar mitología griega, hindú, egipcia, un poco a intentar dar sentido a la insignificancia de la existencia humana en el cosmos, como definía un poco él, y a buscar consuelo en la ciencia. Y sin embargo, la idea de crear su propia mitología tampoco es suya. En sus historias, sus dioses, poco entre comillas, no son verdaderos dioses, sino meros extraterrestres a los que los humanos vemos como dioses o fuerzas del cosmos, porque es la única forma que podemos dar sentido a esas entidades tan grandes y poderosas. Entonces, en el fondo, lo que está queriendo decir Lovecraft es que los seres humanos pues, estamos solos en el universo, que no existe un dios salvador, sino que estamos a merced de las fuerzas titánicas que escapan un poco a nuestro entendimiento. Y se quedó a gusto ahí. Son Goku, ¿no? Sí. Son Goku, Vegeta y Paita Nama. ¿Lo llama cuánto debe a los... Pues sí. Como ya vimos, se inspiró en Chambers y su Rey Amarillo para crear el famoso Necronomicon. Los mitos de Cthulhu también fueron una idea que picoteó de otras fuentes. Fijémonos, por ejemplo, en este diagrama que nos muestra, pues, bueno, viene de la familia un poco de los dioses de la mitología griega, ¿vale? Y ahora os queda un poco con los detalles. Si veis aquí, al principio de todo está el caos, ¿vale? Para los griegos el mundo
que es cosmos y por tanto orden, surgió del caos. En el origen de todo tan solo existía el caos, siendo un poco como la fuerza primogénea del universo, pero no poseyendo una forma física como si tendrían pues, fuerzas mitológicas posteriores, como los dioses, como Zeus, Cronos, pues, todos esos dioses que ya conocemos. Tras ese vacío aparecieron otros poderes primigenios que comenzaron a dar un poco pues, sentido al mundo, que fueron los hijos del caos. Que fueron Gea, o Gaia, la tierra, Tártaro, que era el inframundo, y Eros, que era el deseo o el amor. Es la combinación de esos tres dioses primordiales lo que da un poco el origen a todo, siendo el principio del mundo y la desaparición del caos, que se dice que a partir de ese momento pues ocupa un lugar bajo tierra, ya desapareció como dormido o algo así. Ya no se vuelve a hablar mucho de él. Por otro lado, tenemos también... esto es lo que veíamos antes, perdón. Tenemos también la mitología egipcia. En la mitología egipcia, antes de la creación existía también un estado indefinido que ocupaba toda la galaxia, un gran mar de caos primigenio rodeado de infinita oscuridad que los sacerdotes llamaban Nun. Pero no era la falta de un sol, pues aún no había sido creado. En un tiempo indeterminado, Nun crea Demiurgo, pero Nun aún no existía. La historia es un poco rara. Hasta que Demiurgo empieza a contarle lo que sucede a su alrededor y provoca el despertar de este, dando así un poco origen al diálogo. El espíritu de Demiurgo, que se encontraba disperso en el caos de Nun, toma entonces conciencia de sí mismo y hace nacer de la oscuridad un huevo. Y de ese huevo, grande y brillante, nace Ra, el dios del sol, dando a ocurrir así el primer día de la creación. Aquí vemos un poco, pues, se me ha olvidado. Vemos lo que sería aquí abajo Nun, como dios del océano primordial, portando una barca que lleva al dios Ra, que es el sol. ¿Vale? Entonces creían que después de la creación las aguas de Nun rodeaban la tierra, siendo Nun el responsable también de la inundación anual del Nilo y de las aguas subterráneas que marcaban los límites entre el mundo de los vivos y los muertos. Por lo menos hay conceptos que se repiten en bastantes mitologías, ese caos inicial que lo abarca todo y esa oscuridad que luego crea, pues, es un poco también el origen de esa idea que fue picoteando, como decía Lovecraft desde pequeño, tan aficionado que era este tipo de mitologías. Y por último, vamos a hablar de un autor del que aún no habíamos hablado y que ostenta el discutible honor de ser considerado el hombre peor vestido de Irlanda, dada su extravagancia por la extravagancia de su indumentaria. Y ese autor es este señor, que es Lord Dunsany. Es un autor que era coetáneo de Lovecraft, que era un poco su ídolo, de cierta manera. Tenía todo lo que Lovecraft no había tenido en ese momento. Tenía fama, tenía dinero, venía de una familia noble inglesa. Todo lo que Lovecraft quería, él lo tenía. De hecho, fue tan groupie de que creo que fue hasta Boston en un viaje con el resto de sus amigos escritores a una conferencia de Lord Dunsany y no se atrevió a irle a saludar en plan, hostia, me da vergüenza. Daba pelea, ¿eh? Los chavalines ahí, Sí, te imaginas un joven Lovecraft ahí, no quiero acercarme, me da corte, tío, no, que es Lord Dunsany, tío. Los colegas escritores, ¿no? Sí. Creo que en ese momento eran el grupo amateur que tenía, en el que estaba. Yeah. No era un... Bueno, pero lo falsearon un poco, poner a Howard, poner a 4 o 5 ahí de chavalitos, ¿sabes? Pues de Lord Dunsany ven sobre todo las obras del circo onírico de Lovecraft. El mismo Lovecraft afirma que, dice, extraje la idea del panteón artificial y círculo mítico representado por Cthulhu, Yog-Sothoth, Yuggoth, etc., de Dunsany, quien había desarrollado su propio panteón en la obra Los dioses de Pegana de 1905 y escritos posteriores. Esta es una de las portadas de Los dioses de Pegana. ¿Vale? Y aquí vemos uno de los dioses, aquí otro con un tamborcillo. ¿Vale? El nombre de este dios de aquí es Manayut Shushai, también con nombres sencillitos, como bien hizo Lovecraft. Y según los dioses de Pegana, nos cuentan un poco la historia también de todo el panteón, pero en concreto de este dios, que fue el primer dios y creador de todos los demás dioses,
Y según la mitología de los libros, pues creó los dioses y luego se echó a dormir. Y se mantiene así por el tamborileo constante de Scar, está aquí, el tamborilero, ya que cuando se despierte destruirá el mundo y todos los otros dioses y lo volverá a crear de nuevo. Se dice también que nadie puede rezarle, ya que cualquier oración lo despertaría de su sueño. Incluso sus propios sacerdotes tienen prohibido rezarle. Sin embargo, a pesar de esto, un día se despertará, no se sabe muy bien cómo, y acabará el mundo. Entonces, quizás os preguntéis un poco qué tiene que ver todo este rollo con Lovecraft. Venga, danos muerte, destrucción. ¡No, Pues siempre carta! decís, carta, combo, venga, quiero mi dosis. Pero como veremos, hay ciertas similitudes, ya empezáis a intuir, imagino, entre estas historias y el origen de los mitos de Cthulhu. No sé, ¿tú lo conocías, Lord Tunsen, y te sonaba? No, por supuesto. Sí, ¿no? Habíamos tardado sobre el tema ya. Siempre está la duda de si Lord Dunsany, si era catalán o era inglés, ¿no? Sí, Dunsany, como Luis Companys o Luis Companys. Hay mucha gente que viene de fuera y dice Luis Companys y yo no, Companys no. Me pasa muchas veces. Sí, pues vale. Lord Dunsany. Dunsany. O Dunsany, si es de aquí. Vale, adentrémonos ahora un poco en pues, lo que decíamos, en los dioses exteriores, primigenios, arquetípicos, antiguos, bueno, todo ese rollo que hemos visto, así por encima. Lovecraft realmente nunca llegó a ordenar su mitología. Como ya vimos, de ello se encargó uno de sus colegas, de sus miembros del círculo, que era Derleth. De hecho, Lovecraft reconocía que había un eje motor en su obra que decía: todos mis relatos, por muy distintos que sean entre sí, se basan en la idea central de que antaño nuestro mundo fue poblado por otras razas que, por practicar la magia negra, perdieron sus conquistas y fueron expulsadas, pero viven en el exterior, dispuestas en todo momento a volver y apoderarse de la tierra. O sea, tenía una visión maravillosa del mundo, muy feliz y muy happy, de que todo iba a ser una mierda, todo iba a ser destruido, de que éramos insignificantes. Y bueno, esa era un poco su visión. Como ya habíamos comentado, Derleth, al contrario, pues era cristiano, tenía versión, esa lucha del bien y el mal, ese anhelo de la salvación y demás. Pero bueno, para Lovecraft no era así. De hecho, ni en los mitos ni el ciclo onírico hizo ningún esfuerzo por ordenar sus mundos, y de hecho se ponía bastante a esa idea. Prefería que fuese simplemente un todo anárquico, y un poco de ahí viene la polémica sobre el trabajo de Derleth, porque estaban en contra de esa... Precisamente otro día leí una cosa sobre esta, que creo que Lovecraft al conocimiento sobre los mitos, bueno, lo que llamamos los mitos, lo llamaba igochotónica, ¿no? Yoxoceria, sí. Exoceria. Pero yo creo que es un poco, lo llamaba un poco de coña, ¿eh? Así. O sea, Yoxoceria. Igosoceria, y el darle, ¿verdad? Le puso, no, los mitos, ¿no? Conocimiento de los mitos. De Cthulhu. De hecho, sí, Derleth es el que elevó a Cthulhu, porque Cthulhu, como veremos después, o sea, es una fuerza de segundo orden comparado con Azathoth. Yog-Sothoth sí que está bastante arriba en el panteón. De hecho, es uno de los, creo que es nietos de Azathoth, pero sí que es de los más poderosos. Y para Lovecraft sí que era de los que... Esto lo comenta también porque tiene que ver con nuestro programa anterior, que el Sandy Peterson sacó el juego este, ¿no? De los mitos de Cthulhu, ¿no? Que es el nuevo suyo, que usa las reglas de quinta. Y ahí el conocimiento sobre las primigenios y demás lo llaman igosotónica. ¿sí? Claro. Le han dado un poco... claro, es el nombre real, ¿no? No es el nombre real de los conocimientos, ¿no? Y el señor Darle de este, pues... Bueno, y eso que Petersen también fue culpable, como decíamos en el capítulo anterior, de que Cthulhu tenga la fama que tiene ahora, ¿eh? Si le hubiese llamado la llamada de Yog-Sothoth, vete a saber. O la llamada Azathoth, ¿no? O el portal de Yog-Sothoth, que tiene más sentido con su lore. Pero sí. Vale, ya hemos visto que no vamos a entrar en detalle en todo el panteón. O sea, bueno, vamos a ver un poco, a ver lo que decíamos. Lovecraft no llegó a ordenarlo, pero sí que hubo un caso especial. Y es este. Este es un árbol, el único árbol genealógico de los mitos que se conoce, creado directamente por Lovecraft. Esto sale de una carta que mandó Lovecraft en 1933. No recuerdo a quién, tampoco es importante ahora mismo. Y aquí vemos arriba del todo, que ya se había descrito en algún momento,
Azathoth, un poco el padre de todo. Tenemos al Nyarlathotep, tenemos a la Niebla Innombrable, que es bastante desconocido. Creo que su nombre es Sozep o algo así. Y la Oscuridad. Sí, innombrable, es innombrable. Y la Oscuridad. Y para mí estos dos son bastante desconocidos, así como sus hijos, Yog-Sothoth y Shub-Niggurath. Son muy conocidos. O Nuuk, Yeb, que son los padres de Cthulhu y Satuga respectivamente. Pues sí que se conocen. De hecho, si seguimos bajando, por aquí tenemos nombres bastante curiosos. Llegamos hasta aquí abajo. Quiero recordar que Jungwi of Walls, ancestro Owen Winnet, el Owen Winnet se le haga un relato de Lovecraft. Y tenemos aquí un HPL, que vete a saber quién será. Pero como me Rajoy, ¿no? Sí, esta unión fue algo infernal y bueno, innombrable, y una innombrable tragedia. Claro. Refiriéndose a al nacimiento un poco de este tal HPL. HPL. ¿Y lo de Gothic Borrower, uno de los pequeños? ¿A qué se refiere? ¿Dónde estás? Al lado. Ah, sí. Sí, exacto. Este no me acuerdo dónde sale, pero... A ver. Luego tenemos por aquí, por el otro lado, tenemos como un poco la rama de Clark Ashton Smith. Hipólite Le Sorcier, supongo que será un poco el hechicero de Yvonne, que había escrito sobre que había escrito Clark Ashton Smith. Y tenemos aquí también un nombre bastante curioso, que es Gilles Grenier, que creo que en cierta manera Gilles Grenier, el señor de Averogne, que el señor de Averogne está relacionado con los libros de Clark Ashton Smith, es un poco una mezcla inspirada entre Gilles de Rais. No sé si te suena la historia un poco era el mariscal, un mariscal de Francia que luchó junto a Juana de Arco en el siglo XV y también fue un héroe francés, pero a la vez después se descubrió que había sido un asesino en serie, que había matado como entre 80 y 200, 200 niños. Bastante. No, niños. Se metía unas orgías, se metían unas fiestas en sus palacios, en sus castillos que no veas, que fue un caso bastante sonado. De hecho, hace unos años, se volvió a abrir el caso, porque de estos casos es súper curioso, porque hay todas las actas del juicio que se le hizo, está todo documentado. Algunas partes se ve que se omitieron porque eran demasiado bestias, pero os leeroslo si queréis, pero no vamos a hablar de muertes de niños, tampoco os plan. Pero leeroslo porque la historia es súper bestia. Está también inspirada un poco la historia de Barba Azul en él. Y hace unos años reabrieron el caso porque, claro, dijeron que había sido torturado, entonces confesó por la tortura y confesó todos estos crímenes a raíz de esa tortura. Y está un poco la lucha y hay muchos casos de intentar limpiar un poco su nombre. Pero claro, a estas alturas ya no se puede demostrar nada. Realmente si pasó o no pasó. Pero lo pone antepasado de su colega, ¿sabes? Lo pone como antepasado. Y el otro es un poco como el nombre. Y Grenier viene un poco, se dice, de la historia de Jean Grenier, que era un hombre lobo francés. Del siglo XVII también fue. Es curioso porque entre 1520 o así y 1630 aparecieron alrededor de, creo que fueron 30.000 casos de licantropía en Europa. Pues en plan, no sé, hubo como un boom en esa época. Y este episodio de histeria colectiva, porque al final era un poco histeria colectiva, en torno a la figura del hombre lobo, se cree que estaba vinculado bastante con la manía en torno a la brujería que creció en esa misma época. Y aquí se hace un poco el mix, el juego de Gilles, de Rais y Grenier, de Jean Grenier, para crear un poco el antepasado de Clark Ashton Smith. Pero bueno, como podemos imaginar, aquí Lovecraft estaba haciendo un poco la coña y un cachondo. Vacilando. Un cachondo. Al final en las cartas, eran cartas entre colegas y aquí yo lo imagino, yo creo que le insistían, ¿sabes? Bastante. Yo lo imagino muy Sheldon Cooper, ¿eh? O sea, con ese humor, con unos guiños y unas cosas que solo pillarán los expertos. Claro, sí, pero fíjate también, todo esto, estos nombres también, tenía bastante afición también por la historia romana y entonces pone también como antepasados suyos el tal L. Viburnius Marco, P. Viburnius Marco, Legatus of Legio, Viburnia, no sé qué,
Y orígenes ingleses. Sí, claro, cómo no. ¿Cómo no? Eso Pero siempre. vamos. Y me echaste la Grenier, ¿no? Que también es fundador de la cadena de panaderías. Y luego, a raíz de esto también, yo creo que es lo que decía esta carta, ante la insistencia pues, de alguien que le pregunta, hostia, Azazote, ¿dónde viene? Y no sé qué, ¿de dónde viene? Y joder, ¿de dónde viene todo esto? Estos mitos, ordénalos un poco. Pues hizo esto en plan, venga, lo puso así de coña. Aquí falta un montón de cosas, claro. Falta muchas cosas. Y luego Clark Aston Smith también le siguió un poco la coña y añadió un poco más a la rama derecha. Y vamos a la rama derecha, añadió parte del resto de la familia, aparte bueno, de Chatuba y demás, con los nombres que le caracterizaran, que no voy a intentar leerlos porque me partiría la lengua tranquilamente, pero bueno, si quieres intentarlo tú. ¿No? Está Todos estos nombres de aquí. Chucrut, Agnotí, yo qué sé, yo creo que cogían y... Patamac mola mucho. Patamac. Negative Zone. Es curioso, porque aquí sí te explica también de dónde se han reproducido por fusión, no sé qué, porque a veces, claro, tenían un padre o no, pues eran dos padres, bueno. Bastante curioso. Pero bueno, nada, lo que decía. Entonces, Darleth, sí es verdad que luego, pues, propuso agrupar este caos en 3 grupos principales. O sea, vamos a ver un poco esos 3 grupos, aunque como ya hemos dicho bastante, pues van un poco en contra de lo que pretendía Lovecraft con sus historias. Al final eran parte de la trama y no era la parte principal, esa lucha entre el bien, entre comillas, y el mal. Esos 3 grupos pues, son los dioses exteriores, como hemos dicho, los primigenios y los dioses arquetípicos. ¿Vale? Los dioses exteriores, que es el primer grupo, son el más poderoso, pero también el más reducido. Es el que veíamos aquí arriba. Es en este grupo pequeñito de aquí. Hay más, evidentemente. Si te miras la lista de Wikipedia o cualquier otro sitio, esta lista, bueno, si te miras aquí, es inmenso. Bueno, son, como decíamos, las deidades, son las deidades cósmicas que mueven un poco el tejido de la realidad, los sueños, la locura y el universo. Son un poco los horrores supremos que rigen el entramado infinito, un poco como se definen. Son conocidos y temidos en casi todo el universo y son regidos, como hemos dicho, por Azathoth, cuya corte se encuentra pues, en el centro del universo y son rivales de los dioses arquetípicos. Su apariencia se dice que es horrorosa, que son amorfos y su sola visión tiende a causar la locura. Son descritos como auténticos dioses o simplemente como fuerzas o principios del cosmos, como ya hemos dicho. Nyarlathotep es el mensajero de los dioses exteriores, aunque lo que eso puede suponer se desconoce por completo, realmente. O sea, él dice, yo soy el mensajero, pero no se sabe muy bien por qué. Claro, Ni de todo el miedo, va diciendo, ¿no? Has dicho que vamos a jugar todos hoy ¿no? Sí. Vamos a echar una partida de trivia. Bueno, vale, pues ha hecho todo. Sí, no vayamos a cabrearlo. De hecho, había una teoría que decía que, bueno, que Azathoth realmente no existía y que Nyarlathotep, pues, se proclamaba su heraldo porque toda la gente le tenía miedo, entonces era, bueno, yo soy el heraldo de este señor que hace tanto miedo, hacedme caso a mí. Pero, ¿y esa teoría de quién está es? muy ocupado. ¿De quién es esa teoría? ¿La teoría esa de quién es? No, se lee por ahí. Juega peña, madre mía. Sí. Madre mía, los canutillos. Los canutillos. Madre mía, fijaros ahí, todas las épocas de la humanidad, todos los bichos que hay ahí. Madre mía. Sí, pues eso es lo que decíamos al principio, es eso. Los antiguos estaban poblando la tierra y tal. Luego fueron apareciendo los primigenios y, bueno, se lió parda, básicamente. Y aquí, fíjate, época actual, pues está todo. Creo que menos los antiguos también, que es el símbolo este. Pero sí. No sé dónde sale muy bien estos símbolos, Gira, la verdad. Pero bueno, eso para otro. Pasemos ahora a los primigenios, que son los más conocidos realmente. Los primigenios son deidades extraterrestres, como decía, de segundo orden, pero de inmenso poder y tamaño. La mayoría son un tamaño gigantesco, realmente. Parecen tener forma física, así como los dioses exteriores eran amorfos, estos tienen forma física, pero está más allá del espacio continuo-tiempo.
son venerados por cultos de humanos un poco desquiciados, porque ¿quién querría adorar a quien así? Y por oscuras razas extraterrestres. Los dioses primigenios, o grandes antiguos, son aliados de los dioses exteriores y también enemigos de los dioses arquetípicos. En este grupo pues encontramos Cthulhu, Astur, Yik, Satuga, Atalnacha, Itaqua, Yik, bueno, todos los conocidos, y que lo he dicho 2 veces, ¿no? Bueno, Dagon, bueno, todos los... Sería esta franja de aquí, hay muchísimos más también, pero bueno, sería un poco eso. Dragón, ¿sabes? Sí, Dagon, Hydra, bueno, es que no acabaríamos si los nombramos. Bueno, No hace falta, ya dedicaremos su capítulo. Es, por lo que decía, son entidades equivalentes a, a dioses o demonios de inmenso poder y generalmente de un tamaño pues colosal. son No kaijus, ¿no? obstante, Son como kaijus. sí, son como kaijus realmente. En general son menos poderosos e influentes que los dioses exteriores. Los primigenios, como decíamos aquí en este mapa, aquí se puede ver un poco, llegaron a la Tierra desde el vasto espacio exterior hace eones y tras cruentas batallas con los antiguos, quienes por entonces dominaban el mundo, lograron establecerse y difundir un poco su culto entre las criaturas. Pero entonces aparecieron los dioses de los hombres o los dioses arquetípicos. Es curioso que se le llama un poco los dioses de los hombres, aunque lo que decíamos que ya veremos tampoco es que sean tan buenos. Estos lucharon pues ferozmente y gracias a su medio de la magia derrotaron y sellaron a los primigenios en lugares remotos, usando para ello el poder del símbolo arcano. En la actualidad, los primigenios están presos, algunos bajo las aguas del océano, otros bajo la Tierra, otros en lejanos sistemas planetarios o incluso más allá. Se desconocen un poco los motivos de ese cautiverio, pero se han creado como 2 teorías principales. La primera teoría es que pues eso, los primigenios habían pertenecido al grupo de entidad esta conocida como los dioses arquetípicos, pero habrían cometido algún tipo de blasfemia, que no se conoce cuál, y por ello fueron expulsados y encerrados en diversos rincones del universo. No se sabe muy bien por qué, no supongo que este tipo de historia pues salió a partir de Derleth y ya fue creciendo. Entonces los primigenios esperan ansiosamente el momento de su liberación y un poco pues con ganas de venganza sobre sus carceleros. La segunda teoría sostiene que los primigenios pues permanecían inactivos voluntariamente y se basa pues un poco en que el universo tiene una naturaleza cíclica de una manera similar a las estaciones de la Tierra. O como como los animales que se ponen a hibernar, cosas así, ¿vale? Uh-huh. Entonces, durante el ciclo cósmico actual, los primigenios están descansando en su estado de letargo, estado un poco parecido a la muerte. De ahí quizá vendría un poco la frase esa de hasta la muerte podemos morir y bla, bla. Y si es así, los primigenios permanecerán dormidos hasta que los planetas se alineen de una determinada forma o las estrellas sean propicias. Y entonces, pues, arrasar todo a su paso. Y esas razas alienígenas que está diciendo que son agradados también por razas alienígenas y tal, ¿no se sabe nada o hay algo? De esas Pero, razas alienígenas, sí, tienes un montón. A ver, desde los profundos a los viakis, a los chochos, a los... yo qué ¿Esos sé. son las razas alienígenas? Vale, vale. Sí, tienes un montón de esas estrellas. Pero las Estas, naves y, bueno, los cazas ahí y esa cosa, bueno, no, los Migo, tienes los Migo, que también bueno, tienen los Gitianos, que también tienen sus... naves y esas cosas. Lo sé, Es verdad, sí, sí. entonces sí. Pero bueno, ten en cuenta también que muchas de estas razas ya llevan eones en la Tierra, entonces, por mucho que Claro, tuvieran naves en su momento, quizá la tecnología que tenían entonces o no ha las han perdido. perdurado o se ha perdido o Entonces, mira, simplemente ha cambiado. entonces Lovecraft no es un juego de terror, sino un juego de ciencia ficción. Sí, es que Lovecraft es ciencia ficción, realmente. Lo que decíamos, o Historia, sea, su es historia historia. está muy, muy cercana a la ciencia ficción. De ahí que no es un terror clásico, un terror gótico, es un terror que viene más allá del cosmos. Entonces, al final, no es... No son vampiros, no son zombies, no son... Vampiros sí. No hay vampiros también, ¿no? En la llamada.
Emanuel. Tiene bastante inspiración de Bram Stoker también, pero creo que no de Drácula, sino de otro que no me acuerdo cuál era su nombre. No me acuerdo del nombre del libro, pero tiene bastante inspiración. Lo que pasa es que Sheridan. había dicho algo en plan que le parecía muy infantil la historia, pero bueno, Carmilla, de Carmilla, de Sheridan Le Fou. ni idea. Bueno, venga, sigamos con los primigenios y vamos por Azatoth ya. Cuando Venga, acabes con él. falta el último grupo, que serían los Por dioses tener. arquetípicos, y son, como hemos dicho, los opuestos a los primigenios y a los dioses exteriores. Se les ha concedido la visión de, entre comillas, dioses buenos, aunque sin embargo, la actitud real de los dioses arquetípicos es de deidades por encima de los valores humanos, y para los cuales la raza humana apenas tiene más importancia que el más sencillo de los insectos. Claro. El más destacado de ellos es Nodens, gran señor del abismo, lo tenemos aquí. Y pues también existen innumerables dioses arquetípicos, sin embargo, solo unos pocos son conocidos. Generalmente los dioses arquetípicos se caracterizan por su aspecto antropomórfico, aunque haya excepciones a esta regla. Por ejemplo, a ver si lo pronuncio bien, Catanit, que es el hermano de Cthulhu, es un dios arquetípico. De hecho, creo que solo cambian el color de los ojos con Cthulhu. Creo que uno los tiene amarillos y el otro verdes o algo así. Y es además uno de los más poderosos dioses arquetípicos y fue el responsable de aprisionar a Cthulhu en su prisión A actual ver, en si, Nueva a York. ver si no dio el cambiazo. Sí, 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 sí. Ojo, no, era Cthulhu que tenía los ojos verdes. Y en realidad no es así. Por eso, ya te digo, cambia el color de los ojos, me parece, y ya está. Ojo ahí, ¿eh? Ojo ahí. Pero bueno, los dioses arquetípicos representaron la facción más filantrópica en la Guerra de los Dioses que tuvo lugar en la Tierra al principio de los tiempos. Y eso, pues lo que decíamos, tras cruentas batallas y ante la imposibilidad de destruirlos, se dice que lograron sellar con su magia casi todos los primigenios y dioses exteriores, utilizando algo que crearon conocido como el símbolo arcano, un icono mágico creado por N.C. Campbell, los nombres los pronunciamos como podemos, cuyo poder permitía neutralizar la magia de los primigenios. Los dioses arquetípicos, además, son mayores. Los dioses arquetípicos mayores son los miembros más poderosos y más conocidos de este bando. Son los que tienen más autoridad y viven en una región de Elysia. Esté donde esté, tampoco me cuesta buscarlo, pero bueno. Su poder hay más menores, pero bueno, no vamos a entrar tampoco en detalle. Vamos a ir ya al lío y hablar de Azathoth, que es a lo que hemos venido al final. Venga, a esto veníamos tú, ¿no? Esta cosa tan bonita. Ojo, o podemos decidir otro día, porque ya 40 minutos. Ahí está la flotilla, mira la flotilla. Ahí está, carta. Carta. Venga, hombre, tenía que salir alguna, claro, es primordial. Madre mía, la carta. Sí. ¿Qué quieres hablar de Azathoth? Bueno, no, ya me he dicho todo, ¿no? Tampoco. ¿Lo he dicho todo? Pues ya está, cortamos ya. A ver, no, esto no, está despierto como se parece sospechosamente, no lo has confirmado, pero se parece sospechosamente a lo de ese escritor. Explica. En algún momento de 1919, Lovecraft se dejó a sí mismo una nota en la que ponía Azathoth, hideous name, algo así como nombre horrendo. Lo único que se puso. Y así nació, como decías tú, el caos primordial, el dios ciego y estúpido, el necio soltando los demonios, la antítesis de la creación, el que roe, gime y babea en el centro del vacío final, el caos monstruoso situado más allá del espacio angular, bla, 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 bla. Estuvo ahí en la origen del cosmos y ahí estará cuando todo termine, idiotizado, bailando al son de las flautas de sus acólitos. Ellos conforman una orquesta blasfema e impía cuyo pavoroso concierto ha llegado a nosotros tan solo como una leyenda, un susurro que acompaña a menudo la llegada del infame Nyarlathotep, el dios de los mil rostros y mensajero de Azathoth. Entonces, a ver, desde entonces pues se ha nombrado y reinterpretado por muchos escritores de los mitos de Cthulhu, pero mantiene siempre esa identidad pavorosa como dios supremo del caos y la destrucción. Su descripción se asocia a menudo, como decía, con el caos griego, con Nun, de la mitología egipcia, y con Mana Yoshushay, del Lord Dunsany. ¿Sabes? Que fijaos con
la cantidad de similitudes. O sea, el otro tenías un tambor, aquí tienes flautas. El otro era un caos que creaba no sé qué, este es el caos que destruye. Están dormidos los dos, o sea. Y si se despierta, Yo no jale quiero decir carne. nada. Sí, No, bueno, a ver. Son coincidencias. son Claro, coincidencias. Oscar se había leído 50 veces el otro libro, pero son coincidencias, cosas que Tal pasan. cual. O sea, a ver, ¿Qué pasa? o sea, se la había leído 50, entre 50 y 60 veces, pero, yo qué sé, a veces te viene idea y dices, tío, ¿dónde ha venido esto? No sé, no sé, No sé, no sé. no sé, no sé. Yo que estaba dormido. Sí, Fíjate que la cita de antes de cree el panteón a partir, no sé, el único que ha nombrado, que no ha nombrado es Azazoth. Y es en plan, coño, que es el primero, tío, que es el que más se parece. Que no A nos ver, engañe, cuenta. que no cuente la verdad, ¿eh? Exacto. Que no me engañe, que no cuente la verdad. A Dice que ver, en el Neotep a veces aparece, ¿no? Cuando aparece en el Neotep, que a veces suena la flauta, ¿no? Quiere decir que la ha ido a ver, ¿no? sí, sí, exacto. Se dice que cuando aparece y se oye la flauta es que viene de verle a él. También se dice de Yog-Sothoth, se dice lo mismo, que son un poco las dos deidades que sí que visitan a Azazoth para ver, oye, ¿está dormido aún? Sí, vale, pues vámonos, vamos a liarla. Está dormido, está dormido. Como en vibras, ¿no? Está dormido. Vamos a liarla. Vamos a liarla. Sí, sí, tal cual. Nyarlathotep es realmente el liante, es un poco el Loki de la mitología de Lovecraft. Pero bueno, como decía, vamos a centrarnos en Azazoth, que es un poco eso. El caos primordial e infinito del universo y el dios exterior supremo. Se dice que una maldición ha hecho que sea un dios ciego y lobotomizado que pasa la eternidad de su encarcelamiento moviéndose incesantemente al son de una flauta. Y eso es lo que decías, en ocasiones cuando Nyarlathotep visita la Tierra, se dice que su presencia viene acompañada momentáneamente del tono y sonido de una flauta. Y se dice que eso, que quiere decir que acaba de visitar a Azazoth en su encierro. O sea, está encerrado ahí realmente en el centro del universo y de ahí no puede moverse, en teoría. Puede ser que algún trocito se escape, pero bueno. Dice que alrededor de él danzan eternamente el resto de dioses exteriores siguiendo melodías demenciales y entre ellos, yo qué sé, Shub-Niggurath, Nyarlathotep y los otros dioses menores. Es muy difícil encontrar un relato donde se insinúe siquiera una breve descripción de su poder. O sea, pues es que al final es el todo. Lo que he hecho antes, todo. Sí, a ver, es la deidad, joder, más poderosa y su mera presencia al final augura muerte y destrucción. Y sí. En la Wikipedia que tengo abierta, de Chulupedia o lo que sea, dice que. Dice eso, que te ven los hobbies, ¿no? Los hobbies y los poderes, ¿no? Como ¿Tiene las hobbies? frutas. Sí, bueno, hobbies. Que gobernar a los otros gods, ¿no? Que le sirva a Nyarlathotep, ¿eh? Es que Mediante sus Naruto tratos. tampoco es su puta bola, realmente, ¿eh? Y en hacer planes que no son incomprensibles, ¿eh? Que no puede entender nadie. Muy Y bien. y sus metas son incomprensibles. Dice Bien. que ni los dioses, sus dioses lo entienden. Y sus crímenes Claro, es es ser que maléfico. realmente, Sí. realmente tiene bueno, tiene una mentalidad totalmente infantil, entonces es bastante peligroso. Por eso. Y, Porque puede cogerle una rabieta y de la rabieta y sus partir el crímenes son, universo en dos. sus crímenes son ser maléfico, el homicidio, ¿no? Que es inevitable, Ah, eventualmente bien. pasará. Inducir a la gente a la locura y la corrupción. Un tío muy majo, en definitiva. Sí, sí, un tío caos. Lo del nuclear caos es algo de la radiación, ¿no? Movida, ¿no? De Es posible. Lovecraft, en aquella época, todavía están ahí con el rollo Claro, de la ciencia. claro, estaba muy puesto en el tema de las ciencias. De hecho, hay un Sí. relato que no recuerdo qué planeta se descubrió en ese momento y lo utilizó para decir que de ahí, si no recuerdo mal, venían los Migos y no sé qué. No sé si era no me acuerdo. Te diré un nombre, será incorrecto, pero bueno. Bueno, y da igual, la gente tampoco sabe. Es igual. El planeta Bla en ese momento se descubrió Ah, hostia, ¿verdad? y Lovecraft dijo, hostia, de ahí vienen los Migos. Pero bueno, lo que decíamos, Azazoth, pese a no ser descrito nunca con exactitud, se deja un poco entrever que es una masa informe repleta de tentáculos y que habita en el centro del caos primigenio, que en realidad no deja de ser pues, una prolongación de su propio ser.
suele aparecer representado con innumerables fauces y ojos, mostrándose de esa manera como más puro concepto de confusión y desorden estructural. O sea, todas las representaciones que vemos de Azathoth, si os fijáis, tiene una forma realmente definida. No. O sea, eso, cosas, tentáculos, ojos, bocas, algo. Pero bueno, es precisamente, como decía, su estupidez lo que hace que sea tan peligroso, ya que por ella es irreflexivo e insensible al dolor. Y al final, pues eso, un ataque de cólera puede partir el universo en dos, pero bueno. Y para evitar esto, los llamados flautistas amorfos, como este de aquí, tocan una melodía hipnótica que le arrulla, así como una mantita, y le mantiene adormecido. Por esto es mucho más... Por esto y mucho más se puede considerar que el comportamiento de Lovecraft, de Azathoth, es como el de un niño pequeño. Pero que claro, al ser tan grande y tan poderoso, pues realmente es peligroso. El hecho de que sea estúpido, pero omnipotente, haría realmente de Azathoth pues una marioneta perfecta para un dios más inteligente, ya sea Yog-Sothoth o más posiblemente Nyarlathotep. Como decíamos, esa teoría pues viene un poco de esto. Al final está medio dormido, es imbécil y demás. Bueno, Azathoth dice que vayamos ahí y destruyamos todo. Y hay otra teoría, ¿no? Que supongo que tienes que has vuelto a decir, ¿no? ¿Cuál de ellas? Sobre su nombre. Sobre su nombre. Sí, se dice que viene de una ciudad, no recuerdo muy bien, de un desierto y de un demonio, puede ser, o de un ángel. No sé si lo tienes todo. No, digo sobre su auténtico nombre. Ah, sobre su auténtico nombre, sí. Dice la leyenda que Azathoth al principio era un ser omnipotente y también omnisciente. Ya, en ese momento no había idiota. Conocido como Shad Agla, pero que fue privado de su inteligencia como castigo por haber intentado conquistar el universo, debido al poder que tenía. Entonces, no se sabe muy bien qué pasó. De hecho, creo que la historia de Azathoth realmente Lovecraft no llegó a contarla nunca a fondo, simplemente tenía esas notas, lo nombró en algunos sitios y dijo que era más poderoso y tal, pero tenía apuntada y no llegó a acabar ese cuento. Pero hay otra teoría. No. Hay otra teoría sobre su nombre, que Azathoth no es un nombre real. Y que dice, vale. Que sale del Necronomicon. Vale. Sí, se dice que en realidad su nombre, pues eso, que nadie puede saberlo, nadie puede pronunciarlo, y que es el nombre que le puso un poco Abdullah Hazred cuando escribió el Necronomicon, como, bueno, y ya se fue manteniendo con el paso del tiempo. Pero es un nombre que se designa así. No, pero aparte. ¿Hay más? Joder, ¿cuántas teorías hay? Hay más. Además que dice que lo confirma en una historia de Ramsay Campbell, La mina de Yugot. Que dice que el protagonista de Edward Taylor descubre el auténtico nombre de Azathoth. Ah, sí. Que te puede volver loco. Si solo saber su nombre. Pero el nombre no está revelado. Se sabe que comienza con la letra N. N. N-I. N-Y. Pues quizá ahí sale la teoría que contamos. Aquí vamos también, venga, vamos a mostrar solo una carta, vamos a mostrar dos cartas. Dos cartas, toma ya. Flautista. Mira, flautista. Ahí está, este flautista mola más que este. Realmente aquí son flautas. Ligeramente. Esto es un flautista. Hostia. Y no nos vamos a quedar, sino vamos a mostrar otra. Va, venga, otra carta. Esta realmente no sé si está relacionada. Tiene toda la pinta, al final es una flauta de los dioses exteriores. También te digo que no sé dónde coño está la flauta en esta carta. Yo veo un árbol. Eso es lo de, ven aquí, que voy a tocar la flauta del otro dios. Cierra los ojicos. Ya está la flauta. Yo la flauta, sinceramente, no la veo. ¿Qué va premio? Dice, no provoca ataque de oportunidad. Mira, bueno. Ítem, instrumento, reliquia, maldito.
Ay, Sí, claro, si es una flauta de los dioses exteriores. ay, ay, este mola un Maldito montón, tiene que ¿eh? estar. Este mono El gaitero este. del gaitero. Ahora unos que no hay como respirando, a la vez mientras respira van saliendo líquidos ahí, ¿no? Del Sí, sitio, sí. va sonando. Pero claro, son muy azazoz. Una masa amorfa Iba, llena de bocas y ojos y iba, tentáculos. va sonando la canción la canción que le compuso Nerote. Venga. No, pero ¿Sí? va sonando, ¿no? Bueno, sí, Ah, tenemos en exclusiva, ¿no? Tenemos en exclusiva la melodía. Me caga, tenemos, por favor. Por favor. A ver, Yo, tenemos en exclusiva la melodía de Azazoz con la que se va a dormir. O quizá no, yo con lo la que que se me prepara. despierta. Yo lo que me preparaba hoy. Yo creo que más o menos suena algo así, ¿no? Es lo que están. O lo que cantan los sectarios cuando están invocándolo a Nyarlathotep, ¿no? O sea, es la melodía para despertar a Azazoth. Un día podemos hacer especial vida de un sectario, ¿no? Vale, sería interesante. Me levanto, una mañana, sacrifico una oveja. A ver. Voy. Azathoth está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te hablo y me puedes oír. Azathoth está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te hablo y me puedes oír. Azathoth. Bueno, esa canción de Azathoth, la canción de Nyarlathotep, la suena. Yo lo he oído en unos sectarios de cantarla, pero bueno, igual la letra no era acurate. No era curate, pero algo así decían, algo así decían en tal cual. ¿Sabes si lo invocaron al final o no? Lo digo por si tenemos que estar prevenidos o... No extrañaría, bueno, no sé, cualquier de estos... Bueno, si veis que se corta la transmisión, no ha sido por los rockabilis esta vez, sino que ha sido por Azazoth. ¿Y queda algo más por ahí? ¿Tienes muchas cosas contadas a todos? No. Aparte de que es el uno por encima de todos y el alfa y el omega. Me hace mucha gracia, señores de Wikipedia, que ha escrito la Wikipedia en español de Azathoth, que si buscas pone sexo macho. A ver, ¿cómo lo sabes? A ver, perdona que te pregunte. Ojo, o nombre, macho, ¿eh? O sea, ojo. Pues dejámoslo ahí. En fin, Arcamorriers, Spertiers. No, una vez más aquí hemos ahí indagado, hemos rebuscado ahí en los orígenes de los mitos. En los orígenes de los mitos, en las galaxias más profundas, ahí donde mueran la gente dormida, ¿no? Están ahí bajo las profundidades del mar, en el pueblo de tu suegra, en la galaxia maestra están encerrados los primigenios ahí, escondidos ahí, esperando su oportunidad para volver. Hoy ha aparecido aquí Azathoth, una pequeña pincelada, mejor no sepáis más. Los rockabilis han atacado de nuevo. Están aquí atacando, no sé, ojo, cuidado. Están invocando ahí. ¡Azathoth! Yo doy disparos ya, a ver, cuidado, ojo. Es que nos exponemos. Tenéis que darle más like y compartirlo con la gente, Estamos en peligro con la gente que dice. También, tenerlo en cuenta para la próxima. A ver, ¿cuál de los primigenios, cuál de los dioses exteriores queráis que tenemos que hablar, que tenemos que invocar? Dejadlo en los comentarios y haremos la invocación, buscaremos la invocación. ¿Cuál es vuestro favorito? Lo que tengamos que hacer. Exacto. ¿Cuál es vuestro favorito? ¿Y cuál hay que invocar? A ver si no es Cthulhu, me sorprendería. Venga, tiene que ser otro. Tiene que ser otro. Tiene que ser otro y nosotros haremos otro. No, sí, igual. Muy bien. En fin. Camorriers. Un placer. Noches, capítulo 11, que no sé si lo hemos dicho. Hasta la próxima, capítulo 11, los dos patitos muy delgados. Hasta luego. El nombre de Satán, de la bestia. Hasta luego. Suscríbete al experto, suscríbete ya. Es fácil.
suscríbete